Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Estamos agradecidos a nuestro Dios de poder continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En esta oportunidad, el capítulo 1 y verso 26. El apóstol dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Estamos considerando, estimados hermanos, el gran tema de las divisiones en esta primera carta a los Corintios, tema que el apóstol Pablo trata desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Y hemos bosquejado esta porción de la palabra en la siguiente división. No debe haber divisiones, porque la cruz de Cristo anula toda jactancia humana. No debe haber divisiones, porque la cruz de Cristo anula toda jactancia humana. Este tema el apóstol lo trata desde el verso 17 hasta el verso 31 del capítulo 1. Entonces podemos decir que no debe haber divisiones porque la cruz de Cristo anula toda jactancia humana, en primer lugar, en la predicación del mensaje, en el mensaje que predicamos, verso 17 al verso 25. La cruz de Cristo también anula toda jactancia humana en el resultado del mensaje que predicamos, tema que Pablo tratará desde el verso 26 al verso 31. Vamos entonces a considerar el hecho del gran tema de que la obra de la cruz anula jactancia humana en la predicación del mensaje y en el resultado del mensaje. De tal manera entonces que a partir del verso 26 somos testigos del glorioso resultado del mensaje que anuncia la obra de la cruz del Señor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo recuerda a los creyentes en Corinto el hecho de su vocación o llamamiento de Dios. Pablo nos exhorta imperativamente a contemplar la maravilla del llamamiento de Dios a pesar de ser tan indignos pecadores como lo éramos y ahora como pecadores salvados, objetos de la gracia de Dios. Pablo nombra a aquellos a quienes Dios llama a él mismo. Él arguye que el mundo, la carne, la habilidad natural o el estatus social pueden ser obstáculos para la verdadera fe. La salvación parece pasar por alto a ciertos hombres, aunque no todos, sino que Pablo dice no muchos, aunque sabemos que el Evangelio es dirigido a todo aquel que cree, tal como Juan 3:16 nos anuncia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo da tres categorías de quienes no son muchos llamados. Y en el verso 27 y 28 nos entrega 5 categorías de quienes han sido elegidos. Los miembros de la iglesia en Corinto en su mayoría eran de origen humilde. Es posible que algunos eran esclavos, carentes de derechos o privilegios. Por supuesto, había excepciones. Por ejemplo, Erasto era el tesorero de la ciudad en Corinto, como nos confirma Romanos 16:23. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, el tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto.
Pero como un todo, los creyentes en Corinto no se destacaban por su gran preparación. Durante el siglo I de la era cristiana, no había educación pública para la gran mayoría. Solo los adinerados y los nobles tenían acceso a la instrucción. Pablo les recuerda a los miembros de la asamblea su origen humilde, desde la óptica del mundo, por supuesto, porque desde la óptica de Dios, cada creyente tiene un gran valor. Todo este pasaje es una maravillosa exaltación de la gracia de Dios sobre los pecadores. En esencia, Pablo dice: mirad a los que Dios ha llamado entre ustedes. Y luego menciona 3 diferentes clases sociales. No muchos sabios, no muchos poderosos, no muchos nobles. Debemos recordar que Dios llama a personas comunes, pero el llamamiento es celestial. Hebreos 3:1 nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Pablo dice no muchos, no dice ninguno. Hubo una reina de Inglaterra, por ejemplo, que se gozaba en esta frase, puesto que si hubiese dicho la palabra ninguno, ella no hubiese sido salva. Dios no se siente impresionado por nuestra apariencia, posición social, logros, herencia natural o condición financiera. En el Nuevo Testamento ciertamente encontramos algunos creyentes, como lo hemos mencionado, con una posición social elevada, pero no hay muchos, sino pocos. Hemos mencionado a Gallo en Romanos 16, podemos mencionar un centurión en Lucas capítulo 7, otro centurión llamado Cornelio. Lucas escribe el libro de los Hechos, dirigido a un excelentísimo Teófilo en el capítulo 1. Dionisio de Atenas, seguramente miembro del Areópago. Sergio Paulo, procónsul de la isla de Creta, en Hechos 16:13. También la palabra habla de las señoras de la nobleza de Tesalónica y Berea, ahí en Hechos 17, capítulo 4. Dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y el verso 12 dice: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. En el tiempo de Nerón, nos confirma la historia, tenemos a Pomponia Gresina, la mujer de Plautio, el conquistador de Britania, la cual fue ejecutada por ser cristiana. En el tiempo del emperador Domiciano tenemos a Flavio Clemente, que era primo del emperador. También fue un mártir cristiano. Y a finales del siglo II, Plinio, el gobernador de Bitinia, le escribe al emperador Trajano que los cristianos procedían de todas las clases sociales. Pero sigue siendo verdad que la gran masa de cristianos era gente común y corriente. Pablo agrega y dice no muchos sabios, es decir, intelectuales, filósofos o pensadores destacados, personas que puedan tener alguna pretensión delante de Dios, que puedan ser considerados por sus argumentos y razonamientos naturales. La crema innata de esta sabiduría fue encontrada en Atenas por el apóstol Pablo, en el Areópago, allí en Hechos capítulo 17. Los esfuerzos filosóficos de estos hombres simplemente le llevaron a la idolatría y a levantar el altar al Dios no conocido. Y como nos describe Hechos 17, se burlaron de la predicación del Evangelio en la boca de Pablo. Pablo dice no muchos poderosos. Seguramente se refiere a la clase dirigente, a la clase política, militar o empresarial de aquellos tiempos del mundo romano. Volvamos a considerar, apreciados hermanos, esa expresión no muchos nobles, es decir, no de sangre azul
o de la monarquía, no de cuna de oro, o de la aristocracia o nobleza de este mundo. Los corintios mismos, como hemos dicho, no procedían de la capa intelectual superior de la sociedad. No habían sido alcanzados por filosofías altisonantes, sino por el sencillo evangelio que Pablo proclamó al llegar a Corinto. ¿Por qué entonces, y hacemos esta importante pregunta, los hermanos en Corinto daban tanto crédito a la sabiduría humana y exaltaban a los predicadores que trataban de hacer el mensaje agradable a los sabios del mundo? Cuando el Señor entró en Jericó, puso sus ojos en un ciego y en un publicano, y no en las autoridades de la ciudad. Si los hombres quisieran edificar una iglesia, tratarían de incorporar a los miembros más destacados de la comunidad. Pero no es así como Dios obra. De los trastos viejos y despedazados del campo del alfarero, el Señor hizo nuevas vasijas, nuevos cántaros, nuevas criaturas. De los suburbios y barriadas del puerto de Corinto, Dios llamó a los corintios para ser salvos. Aquí vemos la paradoja de cómo Dios actúa en la salvación de los pecadores. Es una decisión divina de llamar a los más bajos de la sociedad para que nadie pueda jactarse en su presencia. Él desea que su gracia, poder y maravillas se manifiesten en las vidas de los menos prometedores de los hombres. Cito, hermanos, el hermoso comentario de un autor cristiano. El cristianismo convirtió a gentes como los esclavos, que eran tratados como cosas, en hombres y mujeres de verdad, más aún en hijos e hijas de Dios. Dio a los indignos una dignidad propia, a los que no tenían vida personal les dio la vida eterna. Les dijo a esas personas que si no importaban para la sociedad, sí le importaban inmensamente a Dios. Les dijo que si no tenían ningún valor a los ojos del mundo, a Dios le habían costado la sangre de su propio Hijo. Y por tanto tenían un valor incalculable. El cristianismo era y aún es lo que redime y eleva más a la persona en todo el universo. Qué reprensión del apóstol para aquellos que estaban glorificándose en los nombres de hombres, de meros hombres. Y qué maravilla para nosotros mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Gracias a Dios por aquello. Que el Señor les bendiga en este día ampliamente. Bendito nuestro Dios, que nos ha dado el Hijo de su amor, el don que incluye todo otro don. Bendito nuestro Dios. Que bien no nos dará, que Dios sin precioso e inefable don despreciado por el pecador, que bien no nos dará. Y al Hijo perdonó, verdad que aquieta todo mi temor, y vence la naciente rebelión, y al Hijo perdonó. ¿Quién nos condenará?
Jesús murió, resucitó y subió, y aboga por nosotros hoy con Dios. ¿Quién nos condenará? Nos justifica Dios. Tal gracia, ¿quién la puede revocar? ¿O quién los grillos vuelve a colocar? Nos justifica Dios. Nuestro es el triunfo ya. El fuerte de Israel se presentó, luchó y venció, la muerte cautivó. Nuestro es el triunfo ya.